la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy vamos a dialogar acerca del capítulo 67 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo se titula Ayes sobre los fariseos. Está basado en el relato que aparece en el libro de Mateo, capítulo 23. También aparece en Marcos, capítulo 12, versos 41 al 44. Y en Lucas, capítulo 20, versos 45 al 47. Y en el capítulo 21, versos del 1 al 4. Y me acompaña Pastor Orlando González, y qué privilegio invitarles a orar. Eterno y amado Padre, rogamos que desciendas para ungirnos con sabiduría y entendimiento al estudiar tus promesas y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Era el último día que Cristo enseñaba en el templo. La atención de todos los que formaban las vastas muchedumbres que se habían reunido en Jerusalén habían sido atraídas a él. El pueblo se había congregado en los atrios del templo y atento a la contienda que se había desarrollado. No había perdido una palabra de las que cayeron de los labios de Jesús. Nunca se habían presenciado una escena tal. Allí estaba el joven Galileo, sin honores terrenales ni insignias reales. En derredor de él estaban los sacerdotes, con sus lujosos atavíos, los gobernantes con sus mantos e insignias que indicaban su posición exaltada, y los escribas teniendo en las manos los rollos a los cuales se referían con frecuencia. Jesús estaba serenamente delante de ellos con la dignidad de un rey. Como investido de la autoridad celestial, miraba sin vacilación a sus adversarios, que habían rechazado y despreciado sus enseñanzas, y estaban sedientos de su vida. Le habían asaltado en gran número, pero sus maquinaciones para entramparle y condenarle habían sido inútiles. Había hecho frente a un desafío tras otro, presentando la verdad pura y brillante en contraste con las tinieblas y los errores de los sacerdotes y fariseos. Había expuesto a estos dirigentes su verdadera condición y la retribución que son seguridad se atraerían si persistían en sus malas acciones. La amonestación había sido dada fielmente. Sin embargo, Cristo tenía aún otra obra que hacer. Le quedaba todavía un propósito por cumplir. El interés del pueblo en Cristo y su obra había aumentado constantemente. A los circunstantes les encantaba su enseñanza, pero también los dejaba muy perplejos. Habían respetado a los sacerdotes y rabinos por su inteligencia y piedad aparente. En todos los asuntos religiosos habían prestado siempre obediencia implícita a su autoridad. Pero ahora veían que estos hombres trataban de desacreditar a Jesús, maestro cuya virtud y conocimiento se destacaban con mayor brillo a cada asalto que sufría. Miraban los semblantes agachados de los sacerdotes y ancianos, y allí veían confusión y derrota. Se maravillaban de que los sacerdotes no quisieran creer en Jesús cuando sus enseñanzas eran tan claras y sencillas. No sabían ellos mismos qué conducta asumir. Con ávida ansiedad se fijaban en los movimientos de aquellos cuyos consejos habían seguido siempre. En las parábolas que Cristo había pronunciado, era su propósito amonestar a los sacerdotes e instruir a la gente que estaba dispuesta a ser enseñada. Pero era necesario hablar aún más claramente. La gente estaba esclavizada por su actitud reverente hacia la tradición y por su fe ciega en un sacerdocio corrompido. Cristo debía romper esas cadenas. El carácter de los sacerdotes y gobernantes y fariseos debía ser expuesto plenamente.
Sobre la cátedra de Moisés, dijo él, se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los escribas y los fariseos aseveraban estar investidos de autoridad divina similar a la de Moisés. Aseveraban reemplazarle como expositores de la ley y jueces del pueblo. Como tales, exigían del pueblo absoluto respeto y obediencia. Jesús invitó a sus oyentes a hacer lo que los rabinos le enseñaban según la ley, pero no a seguir su ejemplo. Ellos mismos no practicaban sus propias enseñanzas. Y además, enseñaban muchas cosas contrarias a las Escrituras. Jesús dijo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Los fariseos imponían una multitud de reglamentos fundados en la tradición que restringían irracionalmente la libertad personal y aplicaban ciertas porciones de la ley de tal manera que imponía al pueblo observancia que ellos mismos pasaban por alto en secreto, y de las cuales, cuando respondía a su propósito, hasta aseveraban estar exentos. Su objeto constante consistía en hacer ostentación de su piedad. Para ellos nada era demasiado sagrado para servir a este fin. Dios había dicho a Moisés acerca de sus leyes: has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Estas palabras tienen un significado profundo. A medida que se medite en la palabra de Dios y se la practique, el ser entero quedará ennoblecido. Al obrar con justicia y misericordia, las manos revelarán como señal los principios de la ley de Dios. Se mantendrán libres de cohecho y de todo lo que sea corrupto y engañoso. Serán activas en obras de amor y compasión. Los ojos dirigidos hacia un propósito noble serán claros y veraces. El semblante y los ojos expresivos atestiguarán el carácter inmaculado de aquel que ama y honra la palabra de Dios. Pero los judíos del tiempo de Cristo no discernían todo eso. La orden dada a Moisés había sido torcida en el sentido de que los preceptos de las Escrituras debían llevarse sobre la persona. Por consiguiente, se escribían en tiras de pergamino o filacterías que se ataban en forma conspicua en derredor de la cabeza y de las muñecas. Pero esto no daba a la ley de Dios dominio más firme sobre la mente y el corazón. Se llevaban estos pergaminos simplemente como insignias para llamar la atención. Se creía que daban a quienes lo llevasen un aire de devoción capaz de inspirar reverencia al pueblo. Jesús atestó un golpe a esa vana pretensión. Antes, todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en la plaza y ser llamados de los hombres rabí, rabí. Mas vosotros no queréis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro Padre, no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. En estas claras palabras, el Salvador reveló la ambición egoísta que constantemente procuraba obtener cargos y poder manifestado, una humildad ficticia, mientras el corazón estaba lleno de avaricia y envidia. Cuando las personas eran invitadas a una fiesta, los huéspedes se sentaban de acuerdo con su jerarquía, y los que obtenían el puesto más honorable recibían la primera atención y favores especiales. Los fariseos estaban siempre maquinando para obtener estos honores. Jesús reprendió esta práctica. También reprendió la vanidad
manifestada al codiciar el título de rabino o maestro. Declaró que este título no pertenecía a los hombres, sino a Cristo. Los sacerdotes, escribas, gobernantes, expositores y administradores de la ley eran todos hermanos, hijos de un mismo Padre. Jesús enseñó enfáticamente a la gente que no debían dar a ningún hombre un título de honor que indicase su dominio de la conciencia y la fe. Si Cristo estuviese en la tierra hoy, rodeado por aquellos que llevan el título de reverendo o reverendísimo, no repetiría su aserto, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. La Escritura declara acerca de Dios: santo y terrible es su nombre. ¿A qué ser humano cuadra un título tal? ¿Cuán poco revela el hombre de la sabiduría y justicia que indica? ¿Cuántos de los que asumen este título representan falsamente el nombre y el carácter de Dios? ¡Ay! ¿Cuántas veces la ambición y el despotismo mundanales y los pecados más viles han estado ocultos bajo las bordas vestiduras de un cargo alto y santo? El Salvador continuó: El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se ensalce será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Repetidas veces Cristo había enseñado que la verdadera grandeza se mide por el valor moral. En la estima del cielo, la grandeza de carácter consiste en vivir para el bienestar de nuestros semejantes, en hacer obras de amor y misericordia. Cristo, el Rey de Gloria, fue siervo del hombre caído. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!, dijo Jesús, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar, pervirtiendo las Escrituras. Los sacerdotes y doctores de la ley cegaban la mente de aquellos que de otra manera habrían recibido un conocimiento del reino de Cristo y la vida interior y divina, que es esencial para la verdadera santidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coméis en la casa de las viudas y por pretexto hacéis larga oración. Por esto llevaréis más grave juicio. Los fariseos ejercían gran influencia sobre la gente y la aprovechaban para servir sus propios intereses. Conquistaban la confianza de viudas piadosas y les indicaban que era su deber dedicar su propiedad a fines religiosos. Habiendo conseguido el dominio de su dinero, los astutos maquinadores lo empleaban para su propio beneficio. Para cubrir su falta de honradez, ofrecían largas oraciones en público y hacían gran ostentación de piedad. Cristo declaró que esta hipocresía les atraería mayor condenación. La misma reprensión cae sobre muchos que en nuestro tiempo hacen alta profesión de piedad. Su vida está manchada de egoísmo y avaricia, pero arrojan sobre ella un manto de aparente pureza. Y así, por un tiempo, engañan a sus semejantes, pero no pueden engañar a Dios. Él lee todo propósito del corazón y juzgará a cada uno según sus obras. Cristo no escatimó la condenación de los abusos, pero se esmeró en no reducir las obligaciones. Reprendió el egoísmo que extorsionaba y aplicaban mal los donativos de la viuda. Al mismo tiempo, alabó a la viuda que había traído su ofrenda a la tesorería de Dios. El abuso que hacía el hombre del donativo no podía desviar la bendición que Dios concedía a la dadora. Jesús estaba en el atrio donde se hallaban los cofres del tesoro y miraba a los que venían para depositar sus donativos. Muchos de los ricos traían sumas elevadas que presentaban con gran ostentación. Jesús los miraba tristemente, pero sin hacer comentario acerca de sus ingentes ofrendas.
Luego su rostro se iluminó al ver una pobre viuda acercarse con vacilación, como temerosa de ser observada. Mientras los ricos y altaneros pasaban para depositar sus ofrendas, ella vacilaba como si no se atreviese a ir más adelante. Sin embargo, anhelaba hacer algo, por poco que fuese, en favor de la causa que amaba. Miraba el donativo que tenía en la mano. Era muy pequeño en comparación con los que traían aquellos que la rodeaban, pero era todo lo que tenía. Aprovechando su oportunidad, echó apresuradamente sus 2 blancas y se dio vuelta para irse. Pero al hacerlo, notó que la mirada de Jesús se fijaba con fervor en ella. El Salvador llamó así a sus discípulos y les pidió que notasen la pobreza de la viuda. Entonces sus palabras de elogio cayeron en los oídos de ella. De verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos. Lágrimas de gozo llenaron sus ojos al sentir que su acto era comprendido y apreciado. Mucho le habrían aconsejado que guardase su pitanza para su propio uso, puesto en las manos de los bien alimentados sacerdotes, se perdería de vista entre los muchos y costosos donativos traídos a la tesorería. Pero Jesús comprendía el motivo de ella. Ella creía que el servicio del templo era ordenado por Dios y anhelaba hacer cuanto pudiese para sostenerlo. Hizo lo que pudo y su acto había de ser un monumento a su memoria para todos los tiempos y su gozo en la eternidad. Su corazón acompañó a su donativo, cuyo valor se había de estimar, no por el de la moneda, sino por el amor hacia Dios y el interés en su obra que había impulsado la acción. Jesús dijo acerca de la pobre viuda: echó más que todos. Los ricos habían dado de su abundancia, muchos de ellos para ser vistos y honrados de los hombres. Sus grandes donativos no los había privado de ninguna comodidad, ni siquiera de algún lujo. No habían requerido sacrificio alguno y no podían compararse en valor con las blancas de la viuda. Es el motivo lo que da carácter a nuestros actos, marcándolos con ignominia y con alto valor moral. No son las cosas grandes que todo ojo ve y que toda lengua alaba lo que Dios tiene por más precioso. Los pequeños deberes cumplidos alegremente, los pequeños donativos dados sin ostentación y que los ojos humanos pueden parecer sin valor, se destacan con frecuencia más altamente a su vista. Un corazón lleno de fe y de amor es más apreciable para Dios que el don más costoso. La pobre viuda dio lo que necesitaba para vivir al dar lo poco que dio. Se privó de alimento para entregar esas 2 blancas a la causa que amaba, y lo hizo con fe, creyendo que su Padre Celestial no pasaría por alto su gran necesidad. Fue este espíritu abnegado y esta fe infantil lo que mereció el elogio del Salvador. Entre los pobres hay muchos que desean demostrar su gratitud a Dios por su gracia y verdad. Anhelan participar con sus hermanos más prósperos en el sostenimiento de su servicio. Estas almas no deben ser repelidas. Permítaseles poner sus blancas en el banco del cielo. Si las dan con corazón lleno de amor por Dios, estas aparentes bagatelas llegan a ser donativos consagrados, ofrendas inestimables que Dios aprecia y bendice. Cuando Jesús dijo acerca de la viuda, echó más que todos, sus palabras expresaron la verdad, no solo en cuanto al motivo, sino acerca de los resultados de su don. Las 2 blancas, que son un maravedi, han traído a la tesorería de Dios una cantidad de dinero mucho mayor que las contribuciones de aquellos judíos ricos.
La influencia de ese pequeño donativo ha sido como un arroyo, pequeño en su principio, pero que se ensancha y se profundiza a medida que va fluyendo en el transcurso de los siglos. Ha contribuido de mil maneras al alivio de los pobres y a la difusión del Evangelio. El ejemplo de abnegación de esa mujer ha obrado y vuelto a obrar en miles de corazones en todo el país, en toda época. Han impresionado tanto a ricos como a pobres, y sus ofrendas han aumentado el valor de sus donativos. La bendición de Dios sobre las blancas de la viuda ha hecho de ellas una fuente de grandes resultados. Así también sucede con cada don entregado y todo acto realizado con un sincero deseo de glorificar a Dios. Está vinculado con el propósito de la omnipotencia. Nadie puede medir sus resultados para bien. Queridos amigos, si nosotros revisamos detalladamente los acontecimientos finales de nuestro Señor Jesucristo, nos deja de manera clara ver que Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Que no hay en Él nada que le impida ser el primero y el último, el alfa y el omega. Ven, juntémonos a su lado y formemos parte de esa familia eterna y aceptemos su llamado. Oremos. Amoroso Padre, cuánta verdad escuchamos en estos mensajes. Cuando expresaste los ayes sobre los fariseos, nos remontamos a veces a nuestro corazón y nos examinamos a nosotros mismos. Y queremos pedirte, Señor, que nos guíes y que nos perdones cuando colocamos tradiciones por encima de la misericordia, del amor al prójimo, que es lo más importante, el reflejo de tu carácter. Y anhelamos el día en que vengas y nuestro carácter sea totalmente purificado. Ven pronto, Señor Jesús, y llénanos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. 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 Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.